Vamos a revisar el examen. La primera pregunta les decía, un calefactor eléctrico que puede considerarse como un cilindro. Diámetro 0,35 metros, longitud 1 metro. Se encuentra en una habitación que tiene una temperatura de 20 grados centígrados y las paredes se encuentran a 10 grados centígrados. De estas paredes están a 10 y este ambiente se encuentra a 20 grados centígrados. Nos dice inicialmente esta resistencia consume una potencia de 500 vatios y la temperatura en su superficie interna es de 120 grados centígrados. Y nos dice que la radiación es el 35% de qué, de la potencia que nos da el calefactor, en este caso 500 vatios. Si la radiación representa el 35% del calor transferido, calcular el 35% del calor transferido va a ser justamente esto. ¿Por qué? Porque la resistencia está suministrando 500 vatios de energía. Esa es la cantidad de calor que se va a transferir. Si yo sigo, ¿sí?, el perfil de temperatura, si yo veo que tengo que 120, tengo 20, tengo 10. Por lo tanto, la única opción, y por qué yo digo que esta es la cantidad de calor que se transfiere, es porque se calienta la temperatura siempre decreciente, 120, 20, 10. Por lo tanto, sigue una única dirección. Bajo esa lógica, estos 500 vatios se van luego hacia el exterior. ¿Cómo? Convección y radiación. Chicos, mi recomendación siempre es que lean bien el enunciado del problema. Tómense el tiempo que sea necesario para que entiendan la información que se les está dando. Si yo les digo que la radiación es del 35%, eso es 0,35 del calor transferido, ¿qué significa eso? ¿Qué tengo que tomar en cuenta en la radiación? Si entiendo o veo este perfil de temperaturas, como les he dicho, este es el flujo de calor unidireccional. Va desde el calefactor hacia los alrededores. Y con este mismo perfil de temperaturas entiendo que el calor que se transfiere, que me da este elemento calefactor, se va al ambiente alrededor por convección y por radiación. Una vez que yo ya entendí ese aspecto, puedo responder la primera pregunta. Me dice factor de emisividad de la superficie del calefactor. ¿Sí? Esta va a ser mi calor por radiación. ¿Cuál es la ecuación de radiación? Factor de emisividad, el área de transferencia, la constante, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Temperatura a la cuarta potencia de la superficie menos temperatura a la cuarta potencia ¿de qué? De los alrededores. De los alrededores. Y aquí, como les decía, el caso que nosotros vimos para el cual se aplica esta ecuación es que temperatura de la superficie, que ya la tengo, y esta es la temperatura de los alrededores. 10, no es 20. Cuando vimos el caso, yo les decía, en este caso de la radiación, tengo la superficie, tengo el aire y tengo los alrededores que contienen ese espacio que está experimentando transferencia de calor por radiación. Y si ustedes seguían e identificaban la información que tienen en el problema, esa es la información. ¿Cuál es el área de transferencia? Si ustedes se fijan, tengo 1 metro de distancia y 35 centímetros de diámetro. ¿Cuál es el área de transferencia? El área lateral. El área es que pi por d. Y en el diámetro tienen la longitud, pueden calcular el área de transferencia. El T sub S ya lo conocen. La temperatura de los alrededores, 10. Precaución. Y él les decía, yo puedo tener esto, temperatura 1 menos temperatura 2.
esta es una simple diferencia de temperatura. Si aquí no me importa en qué escala esté trabajando, si es absoluta o es la centígrada o Fahrenheit, porque es un delta. Valor inicial menos valor final. Pero si aquí ya no tengo la simple diferencia de temperatura, sino que ya la temperatura está elevada a la cuarta potencia, ahí sí influye la unidad. Y como esto es termodinámico, aquí es temperatura termodinámica y eso es que escala absoluta. Por lo tanto, aquí 120 más 273, 10 más 273 y eso elevado a la cuarta potencia. Como esto ya lo tengo, este 5,67 por 10 a la menos 8. El área la calculo el factor de visibilidad. Aquí una pequeña consideración, ¿sí? Cuando yo estuve planteando el problema, había otros datos y se me quedaron escritos otros que influyeron en el cálculo del área. Ya sé que este factor de emisividad sea superior a la unidad. Pero, a ver, aquí voy a hacer lo siguiente. Los que hicieron bien, les voy a poner puntuación correcta. Y los que no sacan puntuación correcta por el error que yo cometí, será eliminada como pregunta para la calificación. Es decir, el examen era sobre 10, esta pregunta vale 0,5, es decir, su examen será sobre 9,5. Porque repito, este es un error. Los que sacaron la respuesta, de acuerdo, le pongo la puntuación. Los que no sacaron la respuesta correcta, simplemente elimino de la ponderación esta pregunta, que es lo más justo. Eso en cuanto a la primera pregunta, la primera parte. Lo segundo dice calcular el coeficiente de convección del aire en la habitación. Esta es la cantidad de calor que se está transfiriendo, como les decía. Este elemento está consumiendo o está dando 15 vatios de calor. Esa es la cantidad de calor que se va transfiriendo. Porque este elemento irradia esa cantidad de calor y se va hacia los alrededores. Pero ya estamos claros que este calor se va al aire por convección y por radiación. Como ya tengo la cantidad de calor que se transfiere, eso es H, área y nuevamente que TS menos, ahora sí, temperatura del aire. Y aquí es donde muchos cometen el error. ¿Por qué? Porque me dicen que alrededores es igual a la temperatura del aire. No es la misma temperatura. Como ustedes se dan cuenta, por cómo estoy graficando las temperaturas 120, 20, 10. La convección es de este aire que se mueve sobre la superficie. No es que ustedes tienen este alrededor, que en este caso es la pared, que está interactuando con la superficie. No. Es este aire. Por lo tanto, el delta de temperatura es la temperatura de la superficie menos la temperatura del aire, que es 20 grados centígrados. Explicaban el H. Como ya tienen la cantidad de calor que se transfiere, tienen el área de transferencia y su incógnita es el coeficiente de convección. Luego nos dice, si se incrementa la potencia del calefactor a 700 vatios, se observa que la temperatura de la habitación incrementa a 25 grados centígrados. Ya no es 20, incrementa ¿cuánto? 25 grados centígrados. Porque aquí ya no tengo 500, sino tengo 700 vatios de potencia. ¿Sí? Si se incrementa la potencia a 700 vatios, se observa que la temperatura de la habitación incrementa a 25 grados centígrados, manteniéndose la temperatura de las paredes. Chicos, yo no es que les estoy poniendo problemas que sean más complejos. Lo único que ustedes tienen que hacer es leer adecuadamente, detenidamente el enunciado y poner los datos que ustedes tienen en perspectiva y ver qué ecuaciones tienen que utilizar y hacer los cálculos. Pero si ustedes leen, ahí está. Cambia la potencia a 700 vatios, incrementa la temperatura del aire, manteniéndose la temperatura de las paredes. Y me dice cuál es la nueva temperatura de la superficie. ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes? Usar la información que sacaron anteriormente. Esta cantidad de calor que se va hacia los alrededores es igual a ¿qué? Al calor por convección más al calor por radiación.
seco. Entonces escribo las nuevas ecuaciones y luego balance. Estos nuevos 700 vatios de energía que se van hacia afuera se transportan por convección y por radiación y escribo las ecuaciones. El H que calculé anteriormente, el área ya la tengo. La TS, que es la nueva temperatura que voy a calcular, menos ahora la temperatura del aire, que es 25, pero como le voy a juntar con la radiación y aquí tengo que trabajar en escala absoluta, aquí le pongo 25 más 273 porque tengo que trabajar con coherencia en cuanto a límites. Y esto es igual a 700, y ustedes se dan cuenta que el TS es única. Y podía encontrar esa temperatura. ¿Sí? ¿Cuál es un poco la referencia para saber si estoy haciendo bien mis cálculos?